Bueno, eh, lo que nos corresponde ver hoy es en realidad más breve, un poco más breve de lo que vimos la otra vez, que era un caudal de cosas Hola. Ah, infinitas y nos superaba todo. Eh, pero por supuesto, no menos profundo ni menos fuerte de todo esto. Y yo creo que va a ser un tema bastante lindo como para que podamos trabajar. Para quienes quisieran y pudieran, yo tengo un libro hermosísimo. Es un clásico, es del año, no sé, pero tiene sus años esto. A ver, perdón, ¿eh? Sí, ni cuántos años tendrá que ni siquiera lo dice. Bueno, 1982. Pero para nosotros ya el problema de la edad no tenemos. Este libro, ¿m? El Evangelio de San Juan, el autor es Carlo María Martini. A ver si lo puedo enfocar un poquitito allí. Ahí está. El Evangelio de San Juan, Carlos María Martini. Es hermosísimo, hermosísimo porque este libro en realidad era cardenal de Milán y fue papábile cuando estaban por elegir a Juan Pablo I. La verdad que un personaje impresionante, un biblista, un escriturista, con un contenido espiritual muy fuerte. Y hace este libro pensando en los ejercicios espirituales de San Ignacio desde la perspectiva del Evangelio de San Juan. Todo el tema de la pasión es muy lindo, es muy interesante, todo el libro es interesante, pero yo lo recomiendo porque tiene las dos cosas que muchos nos entusiasman, la dimensión bíblica, de estudio bíblico, pero con un fuerte contenido también de espiritualidad, para mostrar que no debería nunca digamos, oponerse ni para nada entrar en conflicto, sino justamente entrar en una especie de diálogo, ¿no?, lo espiritual con lo otro. Así que se los quiero recomendar el Evangelio de San Juan de Carlos María Martínez, ojalá que lo puedan encontrar, seguramente en internet puede ser que esté, yo no lo tengo, si no se los mandaría. Si lo encuentro, se los mando. Hoy lo que vamos a ver es el Evangelio de Juan a partir del capítulo 18, gente. Un tema hermosísimo que nos va a llevar un tiempito. Porque va a ser el tema del arresto, el tema del diálogo entre Pilato y Jesús, ¿m? eh, hasta el capítulo 19, versículo 18. ¿M? O sea, hasta el momento que Jesús es entregado para ser crucificado. Eso ya lo dejaríamos para la próxima semana. O sea que son dos capítulos que tienen un contenido increíble. Me parece que nos va a gustar mucho, espero por lo menos que así sea. El capítulo 18 comienza, eh, sería como de algún modo la continuación de lo que habíamos visto la vez pasada, ¿m?, sobre la oración de Jesús, la oración de Jesús al Padre. Vimos que había ciertas correspondencias con el Padre Nuestro. Y arranca diciendo: luego de decir esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y allí entró con ellos. Lo que quiero que notemos simplemente es esto, en principio. Cómo el Evangelio de San Juan se construye con tradiciones, y a veces las tradiciones tienen sus saltos en la parte de la redacción. Pareciera ser que el capítulo 18, versículo 1, sería la continuación de esta secuencia. Si tienen Biblias ahí, síganlas. Yo se los voy a decir. Sigan la secuencia que demuestra la Biblia. Juan 13:30. ¿Se acuerdan Juan 13:30? La última cena. Después de recibir el bocado, Judas salió de inmediato, era de noche. De ahí podemos saltear, cuando sale Judas, al final del 14:31, donde dice: levántense, vamos de aquí, vámonos de aquí.
Esta secuencia es, Judas sale, Jesús dice, salgamos de aquí, y después continúa. Luego de decir esto, Jesús salió con sus discípulos. Ven que ahí se da una secuencia muy parecida a lo de los sinópticos, cuando Jesús sale hacia el huerto de los olivos. Aquí no se habla del huerto de los olivos, sino al otro lado del Torrento de Cedrón, donde hay un huerto. No dice que sea de los olivos, pero hay ciertas conexiones con los sinópticos. Esto para que veamos cómo las secuencias, de algún modo cronológicas, tienen raíces desde los sinópticos, pero Juan le va agregando un montón de elementos en el medio. ¿Se entendió esto? Antes de continuar. Bien. Bien. En el capítulo 18, versículo 2, ya nos metemos en justamente ese encuentro que tienen los discípulos con los que lo vienen a apresar y con Judas. Recordemos la secuencia también. Judas de noche se alejó. Ahora, obviamente que seguimos de noche. Todavía estamos de noche y en la noche. Y entonces Judas, el que lo iba a entregar, y que en realidad ya lo entregó, fíjense que otra vez la palabra entrega es muy fuerte en el Evangelio de Juan, porque nuestra secuencia, nuestro relato aquí, va a terminar en 19:18. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificara. Jesús es entregado por Judas, también los judíos lo entregan, y Pilato se lo entrega después a los judíos. Jesús es alguien que va yendo y viniendo de entregas en entregas. Judas, el que lo iba a entregar, conocía el lugar, porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Entonces Judas tomó un destacamento de soldados y también de guardias enviados por los sacerdotes y los fariseos, y fue allí con lámparas, antorchas y armas. Esto de pensar que Judas tomó un destacamento o que una cohorte suena exagerado. Lo que se querría mostrar es que Judas ya está de algún modo como poseído, en el sentido de absorbido, movilizado por la oscuridad. Él está de noche conduciendo a aquellos que lo van a apresar. Ahora vamos a ver un texto también, una relación interesante aquí. Y lo que se nombra aquí, que son los sacerdotes y los fariseos, son los que enviaron a los soldados y guardias. Esto no se puede comprobar históricamente, pero lo que quiere decir Juan es que hay una participación, una confabulación entre las autoridades religiosas aquí y las autoridades del imperio. Las autoridades militares y las autoridades religiosas se confabulan con un entregador traidor para ir a buscar a Jesús. Quiero que vean esto, voy a compartir un segundito la pantalla para que observemos esto que quiero que observen ustedes. Observen esto que tenemos aquí. En el capítulo 18, continuando, observen esto, Jesús, sabiendo todo lo que iba a pasar, salió a su encuentro y les preguntó: ¿a quién buscan? Ellos le contestaron: a Jesús de Nazaret. Él le respondió: yo soy. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿a quién buscan? Le contestaron: a Jesús de Nazaret. Jesús le respondió: ya les dije que yo soy. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplía lo que estaba afirmado: no perdí ninguno de los que me diste.
Vamos a detenernos un poquitito en esta secuencia, que creo que es importante. ¿A qué les hace a ustedes imaginar, recordar, pensar esto de a quién buscan? ¿Sí? A Jesús de Nazaret dice, yo soy. Nosotros trabajamos esa idea, ¿se acuerdan ustedes? ¿A quién podría hacer referencia este relato del Evangelio? Pueden desmutearse y decir, ¿por qué dice yo soy? Así nomás. Hace referencia a Dios. Bien. Cuando bien. se encuentra con Moisés, la Bien, zarza. bien. ¿Se acuerdan que nosotros vimos el tema de yo soy? Yo les pasé una pequeña fichita con todas las veces que Jesús dice yo soy. ¿Se acuerdan? Yo soy la luz, soy el paz, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero en algún momento dice yo soy. Yo soy es la manera de hablar de la divinidad que tiene Jesús, de la cual Jesús participa. Yo soy. Pero fíjense qué cosa curiosa. Cuando Jesús le dice yo soy, ¿qué es lo que hacen los soldados? Retroceden. ¿Sí? ¿Nada más? Se postran los soldados. ¿Qué significa se postran, gente? Se rinden ante ¿Se su presencia. rinden? Ante su presencia. ¿Qué más? Digan más. Una manera de culto, ¿no? Una manera de culto. ¿Qué más? De Yo creo adorar. De Claro. adorar. Sí, yo creo que algunos... Adorar, culto, rendirse, todo eso Reconocerlo. ante una divinidad. Claro, Los soldados romanos estaban de alguna manera habituados a hacer una reverencia y reconocimiento de la grandeza del emperador, del rey. Había un culto al emperador. Aquí lo que está mostrando Juan, que hay una revelación de Jesús. Yo soy. Jesús se revela ante esta gente como divinidad. Y fíjense que los que se postran son los paganos. No parece que Judas se postre, porque la revelación está dirigida a ellos. Los paganos reconocen aquí la divinidad de Jesús, y por eso se postran. El yo soy es algo muy fuerte en este lugar. Ahora, esta revelación, ¿en qué contexto se da? Nuevamente, simplemente lo puse aquí. En la noche Jesús pronuncia yo soy, y los soldados se postran. Y fíjense, ¿en qué contexto se da? Esto se da en la noche. Con todo lo que habíamos hablado de la noche, y si no vayan y vuelvan a los otros videos, Dios o Jesús acá se revela en la noche. Ahí yo les puse también, les agregué algunas citas, que puede también, valga la redundancia, iluminar esto que estamos queriendo decir. La luz brilla, fíjense el contenido fuerte que puede... ¿Perdón? No, sí, no, era por el tema de la luz. Si él se Claro. revela en la noche porque es la luz. Exacto. Ilumina la noche, ¿no? Exacto. Ahí lo ven en los textos que yo les puse. Exacto. Por eso el Evangelio de Juan tiene una constante llamada de un texto a otro, de un texto a otro, de un texto a otro. No se puede leer las partes sueltas. Fíjense, yo les puse algunas secuencias aquí de textos. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Se está aquí en el capítulo 1, versículo 5, anunciando lo que va a pasar en esa noche, donde Jesús se revela en las tinieblas, pero las tinieblas, aún las tinieblas tienen que reconocer esta divinidad y no la pueden vencer. Y de hecho no la vencieron, porque Jesús venció a las tinieblas, porque su Pascua, muerte y resurrección, las dos cosas juntas, muerte y resurrección, su Pascua venció al mal, venció las tinieblas, venció la noche, venció la oscuridad. ¿Por qué? Porque es la luz que brilla en esas tinieblas.
Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Tenemos que trabajar en la sombra del que me ha enviado mientras es de día. Llega la noche, cuando nadie pueda trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Yo, la luz del mundo, he venido al mundo, yo la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no siga en las tinieblas. Todo esto, estos textos, entonces, que vemos aquí, esos textos que después se los voy a pasar, los textos que vemos aquí, hablan entonces de que aquello que es noche, para Jesús es revelación, para Jesús es día, para Jesús es gloria. Entonces, está enseñando a los discípulos que la noche no es el lugar o el momento o la zona donde parece, donde aunque parezca que está venciendo, Bueno. en realidad es que está venciendo es Jesús. El que está venciendo es Jesús. ¿Algún agregado, alguna pregunta, gente? ¿Alguien que quiera agregar algo en este punto? Pero a propósito, Jesús aparece en la noche, pero no es casual, digamos, eso. Digamos, Alicia, como siempre decimos. Simbólicamente, diciéndolo Exacto. simbólicamente, por supuesto, ¿no? Pero no es casual. Juan está armando una escenografía maravillosa. Es como si uno estuviera viendo acá una hermosísima obra de teatro donde se oponen la luz y las tinieblas. Aquello que es luz parece que está siendo vencido, pero en realidad está iluminando. Y aquello que es tinieblas parece que está ganando, pero en realidad se está postrando ante la divinidad. Es maravilloso la contradicción. Porque entonces lo que queda manifestado aquí, que la luz está por encima de todas las cosas, aunque pareciera lo contrario. Y para el Evangelio de Juan, eso es la fe. Eso es la fe para el Evangelio de Juan. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. No nos vayamos de estos versículos, porque no vamos a estos versículos y perdemos como en la cara. Seguimos con el versículo 4. Otra cosa que Sí, Daniel. Que se me viene es que él sigue teniendo el control. Exacto. Bien. A partir de acá vamos viendo que el control lo tiene Jesús. Cuando uno debería pensar, lo van a matar, lo van a poner preso, lo van a crucificar, todo esto, pero para Juan, Jesús sigue manteniendo el control. Está muy bien la observación, Daniel. Excelente, Sí. excelente. Jesús no aparece, por ejemplo, como en el Evangelio de Marcos. ¿Se acuerdan del Evangelio de Marcos o de Lucas? La oración del huerto de los olivos, Jesús transpira sangre, que se pase en este cáliz, esta copa, es como mucho más sufriente, mucho más dramático. Acá no hay drama para Jesús. Pareciera como que el tipo no está sufriendo nada. Pero es el interés de Juan. Juan tiene este interés de mostrar que Jesús es el que revela, Jesús es el dueño de la situación, va a morir, pero va a morir como dueño de la situación. Muy bien, Daniel. Te agradezco que lo hayas podido decir. Te agradezco que... Bien. Vuelvo al versículo 4. Jesús, sabiendo que todo lo que iba a pasar, salió a su encuentro, al encuentro de los soldados, de Judas, etc. Y le preguntó, ¿a quién buscan? Esto me gusta resaltarlo a mí. ¿A quién buscan? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de que Jesús, que en el Evangelio de Juan aparece mucho la idea de buscar? Aparece en el capítulo, en los primeros capítulos, cuando los dos discípulos que Juan Bautista manda, Jesús se da vuelta y dice, ¿qué buscan? Jesús, ¿a dónde moras? ¿A quién buscan? Permanentemente aparece a quién buscan. Al final de todo, en el capítulo 20, uno de los textos más maravillosos, cuando Jesús se encuentra con María Magdalena,
capítulo 20, versículo 15, Jesús resucitado, María Magdalena pensaba que era el cuidador del cementerio, del huerto, y Jesús resucitado, dice, apenas dijo esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? La misma palabra que le dice a los soldados, ¿a quién busca? Claro, en realidad los soldados están buscando a Jesús, pero justamente cuando nos dice a quién buscan, a Jesús de Nazaret, él respondió, yo soy. Cuando dijo yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra, se postraron. Ellos encontraron lo que buscaban, que era la divinidad. Parece ser que la búsqueda que hacen ellos no es solamente una búsqueda encomendada para la muerte, sino quizás una búsqueda de la divinidad. Lo mismo que de alguna manera le pasa a María Magdalena y a los dos primeros discípulos. Juan trabaja gente con una teología muy elevada. Piensen esto, Juan tiene su evangelio más o menos en el año 120. Pucha que tuvo tiempo de repensar, de volver a ver a Jesús, contemplar, estudiar, analizar y aplicar un montón de cosas de lo que había recibido de Jesús, aplicarlo a su propia vida, a la vida de la comunidad. O sea, el evangelio de Juan tuvo mucho tiempo para elaborar esto. Por eso para él la búsqueda es lo que está en el centro de cada ser humano. Por eso Jesús lo busca. Los discípulos José, de Juan... una preguntita Sí. ¿Quién, que se me está ocurriendo a Alicia, partir ¿no? de lo Bajá un poquitito la cámara porque te veo el cabello nada más. Bajá un poquitito. Sí, No, te veo, lo- ahí ya no te veo nada. Que bajes un poquitito la cámara. Pero no importa, bueno, no importa. Seguí, es que no Alicia, sí. tengo el celular porque la Ah, cámara bueno. no la Dale. pude mandar a arreglar. No importa, seguí, sí, decime, pregunta, Alicia. No, es esta que él domina y controla la situación, como Sí. decía. Ahora, Daniel. ¿cómo los colocamos a los otros? ¿Que los puede controlar a los romanos y a los... Ellos creen que están controlando la situación. Entonces, Juan nos está diciendo, el mal cree que controla. Y en El realidad, mal, ¿qué pasa con el mal? Ahí el día no. sí, el mal, el demonio que entra en Judas y todo eso. El demonio, sí. Cree que controla. Pareciera que está controlando, pero en realidad todo va a llegar a una revelación plena de Jesús en su muerte y resurrección, con lo cual lo que se muestra, que se quiere mostrar, es que en realidad el mal parece que gana, pero no gana. Esa es la conclusión teológica a la cual nos quiere llevar Juan con todo esto. El mal parece que gana, pero no gana. Hay que ver detrás del mal, curiosamente, paradójicamente, un triunfo que solo se puede ver desde la fe. Hasta ahí es donde podemos llegar con esta reflexión. Lo cual es un principio cristiano, porque para nosotros, si nos dejamos abordar y nos dejamos vencer por la oscuridad, porque pensamos que el que gana es el mal, lo que perdemos es la esperanza. Y entonces ahí sí ganó el mal. Pero en cambio, desde la perspectiva del Evangelio de Juan, el mal no es capaz en la oscuridad no es capaz de vencer a la luz de Jesús. No es capaz. No puede. Parece que sí, pero no. Incluso los que están al lado de la luz, parece que, como vamos a ver en Pedro, parece ser que ellos están perdiendo, pero Jesús está ganando. Esto se va a ver muy bien, los que vieron en algún momento el curso del Apocalipsis que hicimos hace un par de años, es lo que muestra el martirio de que se da en el Apocalipsis. En el Apocalipsis lo que se muestra es que la gente muere, pero la gente que muere es mártir. La gente que es mártir está ganando
a aquellos que creen que están matando a la vida. En realidad los mártires están triunfando desde otra perspectiva. Siempre la cuestión es ver desde otro lugar. Si no hay otro lugar para ver, ahí seguimos viendo desde el punto de vista absolutamente materialista o con los criterios del mundo, como diría Juan, ¿no? Pero eso hay que leerlo despacito, y por más que yo diga, lo que es interesante es que cada uno lo relea también incluso desde lo que ve. Uno lo que ve en el mundo es el triunfo del mal, pero el mal está triunfando. Si está triunfando tanto el mal, entonces Dios perdió. Entonces habrá que ver otra cosa, porque si Dios perdió, dediquémonos a, no sé, vayamos a Las Vegas y tiremos todo por la borda. Si Dios perdió, ya está. No nos queda nada. No nos queda nada. Entonces, si Dios no perdió, ¿dónde está el triunfo y cuál es? Entonces eso es lo que hay que encontrar. Pero eso yo no lo podemos ver. Cada uno tendrá que hacer un propio camino donde encuentra. Insisto, si no, no vamos al Wall Street, a Las Vegas, y ahí ya tiramos todo. Ya está. Ya está. Bien, voy a seguir porque yo pensaba que esto nos iba a llevar menos tiempo, pero estoy llevando más. No importa. Voy al versículo 7. Jesús les volvió a preguntar: ¿a quién buscan? Le contestaron: a Jesús de Nazaret. Jesús le respondió, estoy en el versículo 8. Ya les dije que yo soy. Ya está eso. Entonces, me buscan a mí. Dejen que esto se vaya. Hay una referencia a la protección que Jesús hace de aquellos que están con él. Y esto, nuevamente, no se puede leer los textos de Juan aislados. Recuerden que yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida por las ovejas. Jesús acá se comporta como el pastor. Dejen a estos y llévenme a mí. Porque en definitiva lo que se va a mostrar en el Evangelio de Juan es que Jesús da la vida por sus amigos, que lo mismo que da la vida por sus ovejas. No se puede leer el Evangelio de Juan desconectando un texto de otro. Hay que tenerlos todo de memoria, en Juan, todo así pegadito, uno al lado de otro, porque te va referenciando una parte con otra parte. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y de un golpe le cortó la oreja derecha a un sirviente de sumo sacerdote, de nombre Malco. Pero Jesús dijo a Pedro: envaina tu espada, ¿acaso no voy a beber la copa que el Padre me ha dado? Esto también está presente en los sinópticos, la reacción violenta y humana, y lo de beber la copa también en los sinópticos, ¿no? Señor, aparta de mí este cáliz, ¿no? Esta copa. Quiere decir que hay tradiciones de las que Juan se agarra, pero las usa como quiere. Todo en función de, fíjense que en otros textos Jesús le dice al Padre: aleja de mí este cáliz, pero que sea algo no está siguiendo la tuya. Pero acá se lo dice a Pedro: ¿acaso no voy a beber la copa que el Padre me ha dado? Que en este caso es parecido a lo que Jesús dice en los sinópticos, porque se hace referencia a la voluntad del Padre, que no sea mi voluntad sino la tuya. No voy a beber la copa que el Padre me ha dado. En el Evangelio, todo es un camino de Jesús, donde Jesús no puede dejar de hacer lo que vino a hacer, que es anunciar el reino. No a morir. O sea, esto también hay que tenerlo. No necesariamente tenemos que decir Jesús vino a obedecer que el Padre lo viene a matar. Eso no es el criterio del Evangelio. No es que el Padre mandó a matar. El Padre envía a Jesús a anunciar el reino, y este anuncio del reino, como dice mismo Juan, los suyos no lo recibieron. No recibirlo implica matarlo. Entonces, en el contexto del Evangelio y por lo tanto en la teología, si Jesús se escapa de esta realidad que es ir a la muerte, entonces estaría escapándose de la voluntad del Padre. No porque la voluntad del Padre sea que muera,
sino porque la voluntad del Padre era que anuncie. Y se anuncia hasta el final. ¿Me explico? Si él hubiera retrocedido, y si hubiera escapado, en este caso, no hubiera hecho la voluntad del Padre. Pero no porque el Padre quería que muera, sino como el Padre lo había mandado al mundo para anunciar al mundo la salvación. Si el tipo se escapa, no anuncia nada. Y todo lo que hizo hasta este momento, entonces se pierde porque se escapó. Hay que ver la muerte de Jesús en el contexto de toda su vida. No es que el Padre mandó a Jesús a la muerte, que sería una cosa muy macabra, muy sádico. Ningún padre manda a matar a su hijo. Pero Jesús manda a Jesús para anunciar al mundo esto. Si Jesús en algún momento se escapa, se abre, entonces no fue fiel al Padre. Pero no porque dejó de morir, sino porque dejó de anunciar. Y ahí donde se da esta cuestión. Bueno, no es una cuestión, no hay que hacer un alegato, una defensa al sufrimiento. Jesús vino a morir, Jesús murió porque vino a morir, no, Jesús no vino a morir, vino a anunciar. La muerte le vino porque los suyos no lo recibieron. Páfate. Ahora, si no llegaba hasta el final, todo lo otro fue una gran mentira. Una gran mentira. Por eso el Evangelio Juan dice, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. O sea, su amor que empezó desde su nacimiento, llegó a su punto máximo, que no renunció a este anuncio. Llegó hasta el final. Nadie quiere morir. Mucho menos querer morir violentamente. Mucho menos morir desnudo, apaleado, flagelado, coronado de espinas, burlado, humillado. Nadie quiere morir así. Pero si Jesús se hubiera escapado, no hubiera sido fiel a todo lo que predicó. La muerte de Jesús es la consecuencia de su fidelidad al Padre y su fidelidad a la humanidad. ¿Se entendió esto? Más o menos, ¿no? Si no se entendió, es tiempo de... Bueno, versículo 12. Entonces los soldados con su jefe y los guardias de los judíos arrestaron a Jesús y lo ataron. Y acá empieza una cosa muy interesante, que es el gran interrogatorio donde intervienen todos. Porque lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, el sumo sacerdote Aquilano. Caifás era el más importante de los sumos sacerdotes, era un sacerdote patriarca, tenía 5 hijos, y aquí un nieto y también un yerno. Este yerno era Anás, y era una familia de sumos sacerdotes. Y Caifás era bastante corrupto también, con lo cual le interesaba muy poco la justicia, sino le interesaba que nadie le moleste demasiado y poder resolver los problemas lo más rápido posible. Caifás era el mismo que aconsejó a los judíos que convenía que muriera un solo hombre por la nación. Esto está en el capítulo 11, cuando dice Caifás dice, conviene que muera un hombre por la nación, y no solo por la nación, sino por el mundo entero. Y Juan agrega, esto lo dijo porque era sumo sacerdote y profetizó aquel año. Todo una especie de elucubración y reflexión del mismo Evangelio. Bien, vamos al versículo 16, de 15. Pedro, acompañado de otro discípulo, y no se sabe quién es, no le da el nombre. Algunos dicen que era el discípulo amado, que estaba en el capítulo 13, pero si era el discípulo amado, hubiera puesto el discípulo amado, pero no lo pone, así que no sabemos bien qué era. De otro discípulo seguía a Jesús. Para el Evangelio de Juan y para todos los evangelios, seguir a Jesús no es simplemente hacer un camino de trayectoria geográfica. Pedro seguía a Jesús, era un discípulo de él. Y así como Jesús va a morir en la cruz, más adelante Pedro también, en Roma, dice la tradición que murió en la cruz, que sea cabeza abajo, pero dice la tradición que fue así, por seguir a Jesús. El seguimiento a Jesús.
En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 21, Jesús resucitado camina junto a Pedro y lo sigue detrás el discípulo amado. Seguir es un discipulado en el Evangelio de Juan, en todos los evangelios, ¿no? Este discípulo era conocido sumo sacerdote, no sabemos quién era, pero muestra que no había una especie todavía de rivalidad tan grande y la cosa estaba bastante mezclada. Entró con Jesús en el patio de la casa del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba afuera junto a la puerta. Tenemos en la casa del sumo sacerdote al otro discípulo que entró porque era conocido, conocía a la gente, y Pedro se queda afuera. Se queda afuera porque no entra por algo, no dice por qué. El otro discípulo, el conocido sumo sacerdote, salió, habló con la portera, que dejó entrar a Pedro. Entonces entra Pedro y están los dos. Entonces la secuencia que se va armando. Todo esto, el versículo 15 en adelante, habla de qué pasa con estos discípulos que siguen a Jesús. Uno entra, el otro se queda afuera. Se queda afuera porque no conoce a nadie, no deja de entrar. El otro sale y lo entra. Entonces la portera preguntó a Pedro. Y acá la pregunta no es con ánimo de molestar a Pedro, ni perseguirlo a Pedro, ni nada por el estilo. ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Mantengamos esta idea en la cabeza, en la memoria RAM que tenemos. Ese hombre. No dice Jesús. Es decir, o que no lo conocen, o la palabra ese hombre significa otra cosa. En el Evangelio de Juan muchas veces ocurre, sobre todo en el capítulo donde Jesús cura a un ciego de nacimiento, el ciego de nacimiento dice ese hombre y después termina diciendo Señor mío y Dios mío o algo parecido, ¿no? Que lo va a decir Tomás también. Señor mío y se postra. De hombre pasa a Señor mío, Dios mío. Quiere decir que decir ese hombre es un reconocimiento de la humanidad de Jesús sin llegar a algo más que eso. Él respondió, no lo soy. Primera negación de Pedro que se lo había dicho a Jesús. También estaba en los sinópticos. Como hacía frío, los sirvientes y los guardias que estaban allí encendieron una fogata y se calentaban. Pedro se quedó con ellos calentándose. Lo que ocurre aquí es que acá no aparece Jesús. ¿No? Aparece algo que está alrededor de Jesús y Jesús no está, está en otro lugar. No sabemos dónde, pero está en otro lugar. La cámara, por así decirlo, de esta obra que está armando Juan, esta cámara está enfocando en este momento a esta situación, donde está un discípulo, donde está Pedro, donde están gente, y todo ocurre ¿cuándo? Seguimos. Todo ocurre de noche. De noche, donde las tinieblas parecen que van a vencer a la luz. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús le contestó, yo he hablado abiertamente ante todo el mundo. Lo interroga. Hace un interrogatorio, podríamos decir, teológico. El sumo sacerdote tenía autoridad para hacer un interrogatorio teológico. Y Jesús, fíjense que acá, otra vez, como decía Daniel, y lo hemos dicho en otro momento, Jesús aparece dominando la situación. Fíjense el dominio de Jesús. Yo he hablado abiertamente ante todo el mundo. Enseñé siempre en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he hecho nada en secreto. ¿Por qué me preguntan a mí? Pregunten a los que han oído lo que he dicho. Ellos saben bien lo que he hablado. Para el Evangelio de Juan, los que escucharon a Jesús tienen que ser los testigos. Se está dando un juicio. Para el Evangelio de Juan empieza un juicio. En ese juicio es necesario que hagas testigos. Los primeros testigos son los que escucharon a Jesús. Jesús no va a decir él mismo lo que dijo. Ya fue dicho. Toda la revelación ya fue dada, entre el capítulo 1 al capítulo 12. Toda la revelación ya está. Entonces ahora lo que queda es creerle a los que escucharon. Y podríamos decir y trascender al Evangelio de Juan a nuestro día y decir esto que está diciendo el Evangelio, decirlo esto para nosotros hoy. Fíjense la pregunta.
Pregunten a los que han oído lo que he dicho. Ellos saben bien lo que he hablado. Si esto se refiere a nosotros, si esto se refiere a nosotros, pregunta a los que han oído lo que he dicho. Pregúntenle a cada uno de ustedes, los que estamos aquí ahora, pregúntenle. Ellos saben bien lo que he hablado. Y si seremos nosotros estos testigos que tenemos que atestiguar sobre Jesús, y se está refiriendo a nosotros, claramente el Evangelio de Juan siempre busca trascender la situación histórica que está relatando y apuntar a otra situación. Versículo 22. Apenas dijo esto, uno de los guardias presentes le dio una bofetada diciendo, ¿así responde al sumo sacerdote? Y Jesús sigue respondiendo, pero fíjense cómo de una situación. A Jesús ya le encajaron un bofetazo. Entonces está siendo violentado. ¿Qué responde? Si he hablado mal, prueba en qué está mal. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Jesús domina. El tipo tiene que responder y no responde, no puede responder. Jesús los está interrogando a ellos. A ver, tráeme testigos, ¿por qué me pegás? Si yo no dije nada. Jesús aparece dominando. Entonces, el que es juzgado, y a partir de acá hay que meterse esto en la cabeza cuando leamos el texto, y les pido que lo lean después más serenamente, a partir de acá el que es juzgado, injustamente, aparece como juez. Pero un juez que tiene elementos para poder juzgar a Pilatos, a los sumos sacerdotes, a Barrabás, a todos. Entonces piensen como Jesús otra vez. Las tinieblas lo quieren avanzar, pero es la luz que domina las tinieblas. Cuando parece que las tinieblas le están pegando, en realidad Él les está pegando a las tinieblas. Una maravilla lo que hace Juan acá, una maravilla. Entonces, Anás lo envió atado al sumo sacerdote Caifás. Se lo manda entonces a su suegro. Ya está, lo interrogó, no le da de algún modo la altura a Anás para seguir interrogando a Jesús. No le da la altura, no puede. Mientras Simón Pedro estaba calentando, se lo habíamos dejado, la cámara vuelve ahora otra vez fuera de la situación. Enfocó primero a Pedro, al otro discípulo que estaban calentando, a la portera, todo eso. Ahora después entró la cámara al lugar donde está interrogando a Anás a Jesús. Terminó esa escena, y pasamos a la otra escena y seguimos con Pedro. Mientras Simón Pedro estaba calentándose junto al fuego, le preguntaron, ¿acaso no eres tú también uno de los discípulos? Él negó diciendo, no lo soy. Recuerden que Jesús había dicho, yo soy. Ahora dice, yo no lo soy. Dice, yo soy, no lo soy. Son oposiciones también. Pero en esta oposición, Pedro se desatiende de la relación con Jesús. ¿No sos discípulos? No. Muy fuerte. Muy fuerte. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, insistió, ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro lo negó de nuevo la tercera vez y enseguida cantó el gallo. Lo que nosotros sabemos que el gallo cantó después de la tercera negación. Esto también es muy interesante porque así todo, las tres negaciones de Pedro no van a hacer de que Pedro siga siendo discípulo. Porque Pedro va a seguir con Jesús y en el Evangelio, en el capítulo 21, Pedro tiene que retractarse de esto respondiendo 3 veces a la pregunta de Jesús, ¿me amas? 3 veces en el capítulo Jesús, la pregunta del capítulo 21, Jesús pregunta, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? 3 veces. O sea que la negación, que fue por miedo o por cobardía, o porque no sabía qué estaba pasando, porque no sabía qué iba a pasar, Jesús le va a tener que, si vos querés seguir estando, tenés que amarme.
tenés que confesar el amor. Cosa que Pedro también tenía una sabiduría en el capítulo 21. Tú lo sabes todo. ¿Por qué me preguntas? En el Evangelio de Juan, el capítulo 21, no es que Jesús no supiera del amor. El que tenía que saberlo era Pedro. Porque Pedro tenía que saber que lo amaba, porque Pedro va a terminar el capítulo 21 confesando el amor, y el texto del capítulo 21, lo voy a leer para que... Tú sabes que te quiero, entonces apaciéntame. Cuando era joven, te termina diciendo, perdón, el versículo 7, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y acá viene la aplicación. Del amor, de la confesión de amor, una aplicación. Te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te atará y te llevará donde tú no quieras. Lo mismo que le pasó a Jesús. Lo ataron, lo pusieron en el madero y lo llevaron donde él no quería. Jesús le dijo, esto para indicar con qué clase de muerte Pedro iba a glorificar a Dios. No a morir. No dice con qué clase iba a morir. Con qué muerte iba a glorificar a Dios. Lo mismo que decía Jesús. Glorifícame a mí. La muerte es glorificación. Después de hablar así, lo ordenó, sígueme. O sea, Pedro lo siguió. Recuerden que decía en el versículo 15, seguía a Jesús, pero todavía no hay un seguimiento pleno, porque no hay un seguimiento hacia la glorificación. ¿Me siguieron? Miren qué curioso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tienen que leerlo de nuevo, ¿eh? Yo voy tirando estas pistas. Tienen que leerlo de nuevo. El seguimiento pleno va a ser cuando él, desde la confesión de amor, va a estar dispuesto a glorificarlo con la muerte. Así es Juan, gente, así es Juan. No se puede con este hombre. Bueno. Después, versículo 28. Después llevaron a Jesús desde la casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana. Ya pasó la noche. Esto de que era de mañana no es simplemente porque la luz empieza a triunfar, puede ser, es un signo, es una idea, pero también, además, puede ser porque era el momento en que en el templo los sacerdotes empezaban a preparar a los corderos para la Pascua. Porque Jesús va a morir como el cordero pascual. A ver, quiero mostrar un poquitín ahora. Esperen un segundo. Bien. Quiero que sigamos ahora el texto, que pongan que miren cerca las Biblias, que tengan las Biblias a mano, porque vamos a ver algo también que es interesante. Bien. No sé si se llega a ver. ¿Se llega a ver el texto? Bien. Vamos a seguir esto. Fíjense que del 18 al 32 hasta el final, toda esta secuencia, es decir, la relación entre el diálogo entre Jesús y Pilato y los judíos, hay una serie de movimientos donde aparecen primero afuera, después adentro, del pretorio que es el lugar donde estaba residiendo Pilato, donde Pilato juzgaba, afuera, adentro, afuera, adentro, afuera, adentro, afuera. Es una secuencia de ir y venir, ir y venir, ir y venir. Y vamos a ver por qué aparece esto y qué sentido tiene. Pero vamos a seguir todo esto. Pero además observen que la primera secuencia, la primera escena afuera va a tener que ver con la última secuencia, la última escena del otro afuera, porque ambas secuencias hablan de la condena de muerte. La segunda está relacionada con la sexta, porque ambas hablan del poder y la realeza de Jesús. La tercera y la quinta
habla de la inocencia de Jesús. Y la del medio, la que queda suelta, es la proclamación de Jesús de rey en medio de sus burlas, de las burlas. Esto se llama una estructura concéntrica, donde en el centro, pensemos que estos son círculos que van acercándose a un centro, y en el centro está la proclamación del rey. Pero, ¿de qué manera se va a proclamar a Jesús rey? No desde el triunfo, sino desde la burla, gente. Desde la burla. Esto es otra de las paradojas que quiere plantear Juan. Pero vamos a ir leyendo. Versículo del 28 al 32. Después llevaron a Jesús desde la casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana. Los judíos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la comida de Pascua. Este es el argumento, porque hay una afuera y una adentro. Y es el argumento, digamos, de algún modo religioso, de por qué Pilatos entra y sale, entra y sale. Jesús está adentro, ¿y por qué no podían entrar los judíos al pretorio? Porque era el lugar donde había un pagano, era el lugar pagano, y ellos no podían, tenían que celebrar la Pascua. Por lo tanto, si tocaban algún lugar que no estaba purificado, como la casa de un pagano, no podían sacrificar, no podían celebrar la Pascua. Entonces Juan empieza a mostrar una gran contradicción. Jesús está en el lugar impuro y será el Cordero Pascual. Los demás no quieren contaminarse y son los que van a matar a Jesús. La hipocresía de estos, de querer una especie de lo que podríamos llamar hoy una especie de fariseísmo, que yo no me contamino, pero mato a Jesús. A eso nos quiere llevar el Evangelio de Juan. Entonces, ¿qué pasa acá en el versículo 29? Pilato salió, esto ocurre afuera, Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó, ¿qué acusación tienen contra este hombre? Se había dicho, guarden la palabra hombre. Es este hombre, este es un hombre. Este sujeto que aparece acá. Vamos a ver cómo esta referencia de Pilato, digamos, denominando a Jesús de determinada manera, va a ir cambiando. O sea, en toda esta secuencia, de esta gran escena, con subescenas, a Jesús se le va a nombrar como hombre, pero también se le van a dar otros títulos. ¿Qué acusación tiene contra este hombre? Ellos le contestaron, si no fuera un malhechor, de hombre pasamos a malhechor. No lo hubiéramos entregado. ¿Se acuerdan que Judas lo entregó, lo entregó? Ahora los judíos, estos hombres, entregan a Jesús a la máxima autoridad que tenía en este momento Judea, que era Pilato. ¿Entregarlo para qué? Pues para matarlo. Entonces, era un hombre, y ahora esto dice, no es un hombre, es un malhechor. Para ellos la palabra, la cuestión de malhechor hace que se pierda incluso la característica humana. Pilato le respondió, tomen ustedes y juzguenlo según la ley de ustedes. Pilato va a aparecer como aquel que se quiere desentender de una cuestión interna. Una cuestión interna entre ellos. Pilato se quiere lavar las manos, desentender de esta cuestión interna. Entonces, arréglense ustedes. Los judíos replicaron, no nos está permitido dar muerte a nadie. Opa, ahora vamos a, no es solamente entregarlo, sino que queremos es matarlo. De hecho, en el Evangelio de Juan, a Jesús se lo decide matar mucho antes, y él se escapó porque todavía no había llegado su hora, en un determinado momento. Ellos quieren matarlo. Sin juicio. No hubo un juicio. Acá no hubo un Sanedrín que se juntó como nosotros con los sinópticos. Acá ni siquiera se decidió el sumo sacerdote matarlo. Se lo mandó a Pilato. Así se cumplía lo que Jesús había dicho para indicar cómo iba a morir. ¿Cómo iba a morir? Traicionado. Los suyos no lo recibieron. Murió por eso, porque hay una traición de los suyos. Ojo que
en algún momento, en algún tiempo, se acusó al Evangelio de Juan de un evangelio antisemita. Para Juan, los judíos, de manera de generalizar a todos los enemigos de Jesús, ¿eh? No necesariamente porque sea el pueblo, porque de hecho justamente en el Evangelio los judíos también son Pedro, son Juan, son los discípulos amados, es María, etc. José Luis, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Alejandro, Sí. porque acabas de leer que dicen los judíos que no tienen permitido matar a nadie, ¿no? Claro. Pero en Hechos, que sigue al Evangelio, que estamos estudiando, tenemos la muerte de Esteban. Sí. ¿Y eso no lo dispone el Sanedrín? No, eso fue una especie de revuelta popular, fíjate que lo persiguieron y fueron detrás de él. No es un juicio ante el Sanedrín. No, de todas maneras, sí, pero a ver, Esteban estaba ante el Sanedrín, dijo eso ante el Sanedrín, y después lo llevaron y entre todos lo terminaron matando. Pero, a ver, en estos tiempos, el único que tenía permitido matar eran los romanos. Estamos frente a dos tradiciones, la tradición juánica y la tradición lucana. En estas dos tradiciones puede haber variables y las variantes muchas veces no condicen con la historia verdadera y la historia sociopolítica. Según la tradición y según lo que uno puede saber, el Sanedrín no podía matar, no tenía autoridad de ejecutar. En algunos casos podía darse como dicen en algunos casos, de blasfemia, que podría ser el caso de Esteban. Pero esta revuelta que aparece en Hechos de los Apóstoles, pensá que Esteban incluso proviene del mundo griego, y entonces se junta también cierta condición de una persona de una categoría para ellos inferior, porque aunque fuera un judío venido del mundo griego, es una categoría inferior. Entonces, hay todo más bien una cuestión de revuelta, pero serían tradiciones diferentes donde cada uno también asume algo, que por otra parte es muy difícil poder comprobar históricamente qué pudo haber pasado. Eso es lo que podemos ver. Bien, volvemos aquí. En el versículo, entonces, piden la muerte de Jesús, hasta el 32. A partir del versículo 30 al 38, Pilato cuestiona la realeza de Jesús. Entonces, Pilato entra. Segunda escena, adentro del pretorio. Pilato entró de nuevo en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Por qué aparece esto? Nadie había hablado todavía de esto. Sin embargo, va a ser una categoría determinante. Jesús le respondió: ¿dices esto por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? O sea, estás trayendo una tradición, algo que estás escuchando entre medio de la gente. Y esto Jesús entonces, otra vez, Jesús está apelando aquí como si fuera el mismo el que interroga. Porque fíjense que Pilato le hace una pregunta y Jesús lo responde con otra. No parece que este hombre estuviera jugándose la vida ante el procurador romano, ¿sí? Con la autoridad que podía tener Pilato de matarlo. No parece que además él lo está interrogando. Y él lo está poniendo a Pilato en una situación o de testigo, o de víctima, o lo que sea, de acusado, pero Jesús va dando vuelta a los tantos aquí. Jesús le respondió, Pilato respondió: ¿acaso yo soy judío? Como diciendo, ¿qué me importa eso, rey de los judíos? Pero esto va a ser determinante porque después los judíos de esta escena lo van a apretar, lo van a empujar, lo van a poner a Pilato en una situación muy comprometida. El tema de ser rey va a ser determinante también aquí. ¿Acaso soy judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí, te han entregado otra vez. ¿Qué has hecho? ¿Y? Pilato pareciera como que Pilato está queriendo dilatar
una condena, una sentencia, o lo que sea. Hasta que tengo que dilatar. Jesús les contestó. Volvemos al tema del rey. Mi reino, entonces acá sí Jesús acepta ser rey. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis guardias habrían luchado para que yo no fuera entregado a los judíos. Otra vez la entrega. Pese a que Pilato dice, los judíos te entregaron a mí, Jesús dice que yo no fuera entregado a los judíos. Así pues, mi reino no es de aquí. No es de aquí. Muy pocas veces en los sinópticos el tema central es el reino de Dios. Ese es el tema central. En los evangelios de Juan, el tema central es Jesús. No se habla del reino de Dios. Incluso cuando se habla del reino, o el reinado, es el reinado de Jesús. Hay un cambio teológico importantísimo entre los sinópticos y el evangelio de Juan. Porque lo que se plantea aquí es que Jesús es el rey. Si es rey, tiene que tener un reino. Ahora, este reino no tiene las categorías y las características de este mundo. Y esto está preparando la pasión. Porque se va a mostrar como rey con una estructura, con una apariencia que es absolutamente imposible para un rey como el que estamos acostumbrados. Pilato estaba acostumbrado a ver al emperador, al César, con un montón de parafernalia alrededor. Vamos a ver que Jesús se va a presentar como un rey exactamente de una manera opuesta, lo que va a mostrar que el reino no es de este mundo. Y volvemos a lo mismo. La luz aquí está cada vez brillando más cuando parece que cada vez se oscurece más. Pilato dijo, entonces, tú eres rey, pero respondeme. Pilato insiste en que Jesús tiene que hacerse cargo y confesar. Y Jesús otra vez le devuelve a Pilato. Tú lo dices, soy rey. En vos aparece la confesión de que soy el rey de los judíos. Otra vez, fíjense el drama. Antes, los soldados se postran ante Jesús que dicen yo soy. Ahora, Pilato reconoce a Jesús como rey de los judíos, mientras que los judíos lo llevaron a Jesús ante el sacerdote Anás, Caifás, y ahora lo llevaron ante Pilato. Los judíos haciendo lo posible para que Jesús muera y lo maten. Y los paganos confesando de algún modo la realeza de Jesús y la divinidad de Jesús. ¿Entienden hacia dónde quiere llegar Juan en las oposiciones? Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. O sea, no para morir, sino dar testimonio de la verdad. Y ya habíamos dicho cuál era el testimonio de la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy la verdad. Y acaban de poner otro tema. Y Jesús impone un tema a Pilato. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. ¿Dónde se escucharon esta? Escucha mi voz. ¿Dónde escucharon esto? ¿En qué texto? ¿En qué secuencia? ¿En qué escena? Escucha mi voz. La resurrección. Antes. En el tema de las ovejas. Exacto, buen pastor. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. ¿Por qué? Porque tengo la verdad. Nuevamente, el Evangelio de Juan hay que ir y venir para todos lados. Es una especie de salto. Otra que Wikipedia, que te lleva llevando por todos lados. Acá, increíble. Pilato le preguntó, ¿y qué es la verdad? Y estamos en el versículo 38, que es aquí, 38, donde Pilato, al preguntarle, no puede resistir ni puede esperar la respuesta de Jesús. Pilato interroga sobre algo muy profundo que él no quiere escuchar. Entonces, dicho esto, Pilato salió de nuevo
y dijo a los judíos, yo no encuentro ningún delito en él. Estamos aquí entonces, pero acá dice 28 y es 38, que corrijanlo, después lo voy a corregir. Yo no encuentro ningún delito en él. Recuerden que los tipos habían dicho que era un malhechor, habían dicho, ¿se acuerdan? Yo no encuentro delito en él. Ustedes tienen por costumbre que yo les ponga en libertad a un preso para la Pascua. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Jesús. Pilato ya le reconoció como rey. Entonces ellos volvieron a gritar, a él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Ya está todo definido y estamos en el versículo 40, pero fíjense, ellos dicen que Jesús era un bandido, ¿se acuerdan? Así lo presentaron, él es un malhechor. Y ponen en libertad a un malhechor. Fíjense cómo Juan trabaja con estas cuestiones. Pero además, recuerden esto. Vamos al capítulo 10, versículo 1. Les aseguro que el que no entra por la puerta al corral de las ovejas, sino que sube por otro lado, es un ladrón y bandido. Hay una oposición. Hay un ladrón y una puerta de las ovejas. Y en el versículo 8, todos los que han venido antes de mí eran ladrones y bandidos, y las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, el que entra por mí estará a salvo, y podrá entrar y salir y encontrar alimento. El ladrón no viene más que para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y tenga en abundancia. Yo soy el buen pastor da la vida por las ovejas. Fíjense el contexto del discurso del buen pastor, cómo me lleva también al contexto de la pasión. Hay un bandido, mientras que el buen pastor va a dar la vida por las ovejas. Entonces, maravilloso, gente, maravilloso. Llegamos al clímax de esta estructura concéntrica entre el capítulo 19, versículo 1 y 3. Entonces Pilato mandó a soltar a Jesús. Perdón, no hay demasiados testimonios, casi ninguno, de que en la Pascua se libere un malhechor. Miren que era una especie de ridiculez que la gente pida que un malhechor salga como un gesto de benevolencia. Puede haber alguna cosa por allí, pero no estaba establecido. Así que esto es que no es tan certero. Entonces Pilato mandó azotar, esto ocurrió adentro, a Jesús. Luego los soldados trenzaron una corona de espinas, la pusieron en su cabeza, lo revistieron con un manto rojo y se acercaban a él gritándole, salve rey de los judíos, y le daban bofetadas. Esto es el centro de esta estructura concéntrica. Los paganos inconscientes lo proclaman rey. Y está vestido como rey. Tiene una túnica púrpura, tiene una corona de espinas, pero sin embargo, desde las burlas y desde la humillación. Quiere decir entonces que esta luz que aparece en las tinieblas está revelando un rey que no es de este mundo. Un reino que no es de este mundo. Y Juan nos está llevando a una especie de paradoja o contradicción. ¿A qué Jesús estamos siguiendo? ¿Qué reino estamos siguiendo? ¿Y qué rey estamos siguiendo? ¿Qué estructura social, qué sociedad estamos siguiendo? Esto es lo que está planteando entonces el Evangelio de Juan en este punto. Del versículo 5 del versículo 4 al versículo 8, Pilato salió de nuevo y dijo a los judíos, miren, lo saco afuera para que quede claro que no encuentro ningún delito en él. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto rojo. Entonces Pilato dijo, este es el hombre. Apenas lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron, crucifícalo, crucifícalo.
Pilato le contestó: tomen ustedes y crucifiquen ustedes, porque yo no encuentro ningún delito en él. Los judíos respondieron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir porque se tiene por hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, tuvo más miedo aún. ¿Qué se plantea entre estos versículos 4 al 8? Por un lado, la inocencia de Jesús, sobre la cual realza todo Pilato. Yo no encuentro delito en él, condénenlo ustedes, arréglense ustedes. Pilato insiste en esto: tomen ustedes, crucifiquen ustedes, yo no encuentro delito en él, todo esto. Y el constante fervor cada vez más fuerte de los judíos que se ciegan ya, y ya piden directamente la crucifixión. Directamente la crucifixión. Tiene que morir, ¿por qué? Porque se hace hijo de Dios. O sea, lo acusan de blasfemia. Fíjense cómo crecieron en la acusación. Lo traen como malhechor, que sí era simplemente un bandido, alguien que podía haber robado algo, haber causado un disturbio, nada más. Y ahora lo presentan, ¿cómo cambian la acusación? Lo presentan a Jesús como un blasfemo. Y en el medio, fíjense, entre el versículo 4 a 5. Lo sacó afuera, o sea, para que lo vean todos. Y Pilato le dijo: este es el hombre. ¿Qué imagen aparece aquí de este hombre? ¿Qué imagen? Ya había sido humillado, ya había sido bofeteado, ya había sido burlado, le pusieron una corona de espinas, lo azotaron, como lo había dicho Pilato seguramente. Y en esa situación de haber estado toda una noche en interrogatorio entre Anás y Caifás, con todo el cansancio y con toda la burla y con toda la humillación, aparece: este es el hombre. Que en el Evangelio de Juan aparece como diciendo: esta es la humanidad. Esta es la humanidad que ustedes están destrozando. Bien, volvemos a cuando lo van a buscar en el huerto. Yo soy. Y se postra. Acá se presenta como el hombre. Para Juan es muy importante: la palabra se hizo carne. Este es el hombre. La comunión que hay entre la humanidad y la divinidad de Jesús. Y esta situación humana en la que Jesús está absolutamente expuesto. Y cuando lo ven, en lugar de tener misericordia, compadecerse, se exacerban más y vamos por más. Vamos ahora por la crucifixión. Y Pilato tiene miedo de todo esto porque se confabula todo. En el versículo 6, en la escena 6, versículo 19 del 1 al 12, también del 5 al 2, del 9 al 12, Pilato entró de nuevo, esto ocurre adentro, Pilato entró de nuevo en el pretorio y le preguntó a Jesús: ¿de dónde eres? Porque estamos ahora hablando de Hijo de Dios. Fíjense cómo vamos apareciendo entonces todas las cosas que dice Jesús: mi reino no es de este mundo, se dice que es un malhechor, rey de los judíos, Hijo de Dios, la cantidad de apelativos que aparece sobre Jesús. Los enemigos: es un malhechor, es un blasfemo. Pilatos: es un hombre. Jesús: mi reino no es de este mundo. Pilatos: vos sos rey, yo tengo mi reino no es de este mundo. Y entonces en la locura de los judíos, dice que es Hijo de Dios. Y Pilato ahí se queda duro. Entonces estamos frente a algo sobrenatural. ¿De dónde eres? Pilato estaba acostumbrado en la tradición religiosa de los paganos, los dioses, semidioses, etc. Pilato entró de nuevo en el pretorio y le preguntó a Jesús: ¿de dónde eres? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que yo tengo poder para soltarte y poder para crucificarte? Pilato apela a su condición de
poder entregado por el César. ¿Por quién le dio ese poder a Pilato? Para entregarlo, para matarlo, para liberarlo. Así como podía liberar a Barrabás, él podía liberar a Jesús. Él tiene el poder. ¿Quién se lo dio ese poder? El César. ¿Qué responde Jesús? Otra vez, el tipo, dominando absolutamente la situación, le contestó: no tendría ningún poder sobre mí si Dios así no lo hubiera permitido. Por eso, el que me entregó a ti es más culpable que tú. El que tiene poder todo acá es Dios. Y Dios es el que está por encima de todos. Entonces, los judíos que te entregaron son más culpables que vos. Vamos entonces al versículo 12b, en adelante. Desde ese entonces Pedro trataba de poner en libertad, pero los judíos seguían gritando: si lo sueltas, y fíjense ahora, seguimos en una secuencia cada vez más, digamos, cada vez más fuerte y más negadora de parte de los judíos. Si lo sueltas, ya no eres amigo del César. Opa. Ser amigo del César era tener un lugar de poder. Y entonces estamos hablando aquí también ahora, los judíos están poniendo a Pilato entre la espada y la pared. A ver, si vos largás a este, que vos decís o reconocés que es el rey de los judíos, que no tiene delito, que no es un malhechor, está reconociendo casi que es hijo de Dios, entonces estás apartando del César. Y no sos amigo del César. Se vas a perder el poder. Y Pilato, que había dicho: yo tengo poder de liberarte y crucificarte, ellos lo dicen: no eres amigo del César. Fíjense cómo se llama esto. Al ver esto, Pilato sacó fuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el lugar llamado Empedrado, en hebreo Gabá. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Otra vez, ¿por qué esta referencia temporal? Porque acá se empiezan a matar los corderos. Se empieza a mostrar que el juicio de Jesús va a llevar a la muerte de Jesús, como Cordero de Dios. Pilato dijo a los judíos: este es su rey. Observen que Pilato antes había dicho: este es el hombre. Ahora ha dicho: este es el rey. ¿Cuántas cosas se dice de Jesús en estos capítulos 18 y 19? ¿Cuántos títulos se le pone? Algunos títulos aparecen como una especie de confesión de fe de parte del pagano y una especie de recrudecimiento de la infidelidad de parte de estos asesinos. Pero ellos gritaban: que muera, crucifícalo. Estamos afuera, ¿eh? Seguimos en el punto de vista. Pilato ahora dijo: voy a crucificar a su rey. Los judíos, los sumos sacerdotes le contestaron: no tenemos más rey que el César. Y ahí donde se van a la otra punta de la historia, de la fe, de la realidad. Los judíos tienen como rey a Dios. Dios es nuestro rey. Todas las oraciones apuntan a que Dios es el rey de Israel. Los salmos, las oraciones, las celebraciones, y otra vez, están por celebrar la Pascua. ¿Qué se celebraba en la Pascua? Celebraba la Pascua la liberación del poder opresor del faraón. Y ellos salen en la Pascua al desierto porque Jesús los asume como, Dios, Yahvé, los asume como su pueblo. En ese contexto de celebración de la Pascua, estos dicen: el César es nuestro rey. El punto máximo de infidelidad, mientras que, fíjense en las oposiciones. Pilato dice: este es el rey de ustedes. Obviamente no va a decir mi rey, porque si no, estamos en problema. No tengo rey que el César, y ellos dijeron, le había dicho ya Pilato también: si vos no lo soltás, entonces no sos amigo del César. Los judíos acá, que parecen como acusadores, lo traen a Jesús como malhechor. Después dicen que es un blasfemo, porque dice que es hijo del hombre, y después dicen que es un problema político, porque ellos tienen como rey al César. No saben qué hacer. Se van confundiendo todo. Y de hecho Jesús muere, según esto, como una denuncia política. El rey de los judíos.
No tengo más riquezas. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Nosotros vamos a dejar ahora aquí para que lo crucificaran. Otra vez entonces, ustedes me entregan a Jesús a mí para que yo decida, dice Pilato. La palabra entregar es mostrar la traición. Entonces, Pilato se los devuelve, háganlo ustedes. Por eso, para el Evangelio de Juan, es más culpable aquel que, pudiendo reconocer desde la fe en Dios Padre y Dios Rey a Jesús, no lo reconoció. Entonces, por eso Jesús le dice a Pilatos, los que te entregaron a mí son más culpables que vos. Los que te entregaron a vos son más culpables que vos. Bien. No sé qué, hasta acá yo llegaría, me parece a mí que es como para volver a leerlo, repensarlo, repensar el lugar que va ocupando aquí la vida de Jesús, llegando a su máximo, y donde lo que se muestra aquí que es Jesús va quedando cada vez más solo. Pedro lo niega, el otro discípulo lo ve de lejos, y a partir de aquí también va a asumir la cruz, colgado allí, en una gran soledad que después va a ser equilibrada porque la madre, el discípulo amado, va a estar a su lado. Pero, ¿cuál es la realeza de Jesús? La realeza de Jesús es un hombre humillado. Desde la humillación domina. Un hombre humillado, un hombre aplastado y violentado. Muy similar a lo que uno podría imaginarse en Isaías, el siervo sufriente, del capítulo 52 de Isaías. Vean todo ese capítulo 52, 12 al 53. Isaías 52, el cuarto cántico del siervo sufriente, donde el siervo es apaleado, aplastado, y sin embargo, todo el mundo lo mira. Todo esto había sido anunciado en el Evangelio de Juan. La luz brilla en las tinieblas lo quieren matar. Todo esto va mostrando que en el Evangelio de Juan, todo lo que ocurrió antes, de alguna manera se va condensando en la Pascua. Y entonces, la revelación de la gloria de Jesús no se da en la resurrección, sino ya se da acá, en este momento. La revelación de la gloria que había hecho Jesús en la oración, se acuerda, glorifícame a mí. La glorificación no se da en la resurrección, se está manifestándose acá. ¿Cómo? Jesús va dominando toda la situación. Ese dominio de situación muestra la gloria de Jesús. ¿Qué es lo que debería llevar a pensar entonces? Que los violentados, los humillados, los aplastados, desde cierta paradoja del Evangelio, son los que también están venciendo al mundo, los que también están iluminando, de alguna manera, dónde está Dios, iluminando dónde está la verdad, iluminando dónde está el reino. En los sinópticos, el reino tiene en un sentido similar a lo que plantea el Evangelio de Juan. Felices los pobres porque ellos es el reino de Dios. Felices los pobres, todo lo que tenga que ver con el aplastamiento, la marginalidad, están viviendo el reinado de Dios. Y esto se da aquí en el Evangelio de Juan de una manera muy clave y muy clara. Jesús es el que vivió este reino de Dios y por lo tanto también atravesó esto. Ahora, lo que se está marcando es justamente la teología de la cruz y la teología cristiana. La teología cristiana se plantea desde este lugar. Desde el lugar de la humillación, que no debe servir para que, ay, qué suerte, soy humillado, que me peguen, bueno, cuanto más humillado soy más cristiano. Es una tontería y eso es una estupidez. Pero desde la perspectiva cristiana, uno no busca eso, pero la perspectiva cristiana es el humillado está revelando algo de Dios. El humillado está revelando algo del reino, algo de algún triunfo. Uno no tiene que, de alguna manera,
provocar esas cosas pensando que de esa manera va a ser lo mejor, sino resignificar justamente la cruz, como se ve aquí en el Evangelio. Son y 28. Si alguien tiene algo como para agregar o preguntar, lo podemos hacer ahora. Entonces. ¿Qué les parece? Yo dos cositas tengo. Nani. Sí, en el capítulo 10, cuando Jesús les dice, les escribo que yo soy la puerta del rebaño, Sí. todos los que vinieron antes de mí. Cuando dice los que vinieron antes de mí, ¿son los profetas? Que No, también no, no podría mataron, decir los ¿o no? profetas. No, porque dice que son bandidos y Jesús nunca Bueno, diría eso, ¿no? claro, ya sé, pero Sí. como los No, yo los que profetas vinieron antes también los claro, mataron, son, no los eh, lucharon. A eso me refiero. son, digamos, antes de Jesús hubo muchos O que falsos fueron desoídos profetas. también. No, más bien aquellos que ocuparon el lugar de él, o quisieron ocupar el lugar de él de una manera mentirosa, de una manera falsa, de una manera, sí, falsa, mentirosa, ocupando un lugar que no le corresponde. Lo que se presentaron como mesías, de alguna Claro, manera, y no lo fueron. A eso se refiere. sí. Y otra Y lo cosa también, segundo, sí, y lo segundo era esto, ¿no? O sea que, a ver, el pueblo, digamos, el pueblo fue el que lo crucificó, que primero lo siguieron a él, pero después le dieron la espalda. sí, en este Por caso, eso en la cruz hay pocas personas. ¿Quién sí, está? Juan, la madre. sí, Por eso la no, religión. eso ya lo vamos a ver quiénes están, pero Ah, Noemí, en realidad la suerte de Jesús estuvo definida desde el principio, cuando lo quisieron matar, pero no fue todo el pueblo que lo quisieron matar, sino lo que se marca en el Evangelio de Juan, que son los que tienen el poder religioso ¿eh? que, sí, que temen perder, temen perder ese poder. Por eso lo matan. O sea, no es el pueblo, porque el pueblo lo seguía. El pueblo lo aclamó como rey. O sea, no es el pueblo el que lo mató, ni siquiera tampoco. Podemos saber que en el mismo Evangelio de Juan hay mujeres que se lamentan, que sí, lloran, que sufren. está bien, pero también Entonces, el pueblo decía crucifíquenlo. pero no lo pone como el pueblo. Fíjate, ¿quiénes son los que dicen crucifican? Son Sí, aquellos que tienen poder, eran los sí, sumos sí, sacerdotes. sí. Y Hicieron, aquellos que pertenecían al poder, no la gente. Esto hay que tenerlo muy claro. Era un grupo que era el grupo que tenía, los que podían dialogar con Pilato. La gente no podía dialogar con Pilato. ¿Qué podía dialogar con Pilato? No era posible. ¿Qué importaba? Entonces, acá lo que está puesto es que el poder de turno es el que genera esto. ¿Por qué? Bueno, porque presentaba unas propuestas diferentes. Hablando del Evangelio de Juan, una propuesta diferente. Y un lugar diferente. Por ejemplo, destruyan este templo y yo lo voy a reconstruir en 3 días. Bueno, ¿qué significa la caída del templo? Significa no solamente la caída de una estructura material, sino la caída del poder que traía ese templo. El poder económico, poder religioso, poder sobre el pueblo. O sea, perder el templo significaba perder el poder. claro, Entonces, el tema es el poder. Por eso, toda esta cuestión que aparece aquí en este drama con Pilato, la gente y Jesús, el tema termina siendo el tema del reinado, que es el tema del poder. Y por eso los tiempos terminan diciendo, no tenemos otro rey que el César. Y ahí se fueron para cualquier lado. El tema es el poder. El tema es el poder. Y el pueblo no tenía el poder, así que no tenían miedo de perder el poder porque no lo tenían. Es como nosotros ahora, aquí nosotros tenemos miedo de perder el poder, porque no lo tenemos. Es así. Bueno, ¿quién más? Sí, José Luis. Sí. Quiero hacerte una consulta. Tengo como un recuerdo de alguno de los cursos que están en video, que el discípulo Juan, el discípulo de Jesús,
padre de Juan era sumo sacerdote. Y acá en 18 o 15, cuando habla que Pedro fue a la casa de Caifás y lo siguió el otro discípulo, y que bueno, y que por eso abrieron la puerta, lo vinculé con eso. ¿Estoy en lo correcto? Mirá, difícil que en nuestros videos aparezca la identificación de Juan con el discípulo amado, porque el Evangelio de Juan dice discípulo amado, pero nunca dice que fuera Juan. Así que eso hay que tenerlo claro. Lo vamos a ir viendo de a poquito. Si ustedes leen, y les voy a pedir que lean el texto de la crucifixión para la semana que viene, que lo lean, van a observar que no dice que se llame Juan, sino discípulo amado. Estaban María, el discípulo amado. Y a la resurrección, el que va corriendo hasta el sepulcro junto con Pedro es el discípulo amado. Y el que se queda es el discípulo amado. O sea, en ningún momento se da el nombre. Y aparece a partir del capítulo 13 en adelante. Por eso, lo que se suele decir es que el discípulo amado, en realidad, aunque se pueda tratar de Juan, aunque se pueda, que no lo nombra, aunque se pueda tratar de Juan, y aunque se pueda tratar del jefe de la comunidad del cual sale este evangelio, el interés del evangelio de Juan de no nombrarlo es para que cada cristiano se identifique con él. Por eso el discípulo amado es el que está recostado sobre el pecho de Jesús, el que recibe la intimidad de Jesús, el que está al pie de la cruz recibiendo a María como madre, el que es el primer testigo de la resurrección, y el que va a estar hasta el fin de los tiempos cuando venga Jesús, que es la iglesia, y no Pedro. Entonces, discípulo, y por eso no debería considerarse como un sacerdote, sino que era un conocido, sobre todo porque para Juan el tema del sacerdocio es absolutamente imposible de concebir en los primeros cristianos. Si ustedes observan también, ningún libro del Nuevo Testamento habla de que los cristianos tuvieran sacerdotes, sí pastores, pero no sacerdotes. Nunca el sacerdocio es aplicado a algún miembro de la comunidad cristiana. Somos predicadores o evangelizadores, porque justamente se están separando de los sacerdotes que eran judíos, no vas a aplicar el mismo nombre a aquellos de los cuales se están separando. Después vendrá, sí, pero los primeros tiempos nunca se aplica a las autoridades cristianas el rol, el nombre o el apelativo de sacerdocio. Nunca. Es más, el único que habla de sacerdocio, así como está, es la carta a los hebreos, que dice que hay un solo sacerdote que es Cristo. Sumo, único y eterno sacerdote. Ninguno más. Así que es interesante también. ¿Y en qué siglo se empieza a nombrarla como esa es una cuestión de historia de la iglesia. No, un poco más adelante, No muy lejos, pero un poco más adelante. Yo no tengo bien presente eso, pero un poco más adelante. No mucho más, pero un poquito más adelante. Pero en los textos del Nuevo Testamento no aparece para nada. De hecho, ni siquiera se plantea digamos, la Eucaristía como sacrificio, el sacrificio de la Eucaristía, ¿no? Sino que se planteaba la Eucaristía como la cena del Señor, no como el sacrificio. Bien, ¿qué más aclaramos? Sí, Alicia. Sí. Estás muteada, Alicia. Salí de... Sí, Alicia. Ahora estaba. Sí. No, porque yo me tenía que ir, por eso. Bueno. Para poder Está bien. irme. Nosotros también nos vamos, Alicia. Bueno. Dejamos acá, yo después le voy a pasar este pequeño ayuda a memoria para que lo tengan y la grabación cuando lo terminemos. Bueno, muchas gracias. Listo, abrazo muy grande. Gracias. Estén muy bien. Nos vemos el próximo martes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.